Vamos a conversar con la autoridad, ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Es el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, está con nosotros esta noche y le hago la consulta. ¿Cómo ha visto la jornada hoy en el país, ministro? ¿Cómo estás, Luciana? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente sabíamos que iba a haber muchísimos reclamos. Sanar la economía de Bolivia implica tomar decisiones que a veces son duras. Ayer hemos tomado una decisión dura que lamentablemente ha sido pospuesta por muchísimo tiempo por los gobiernos anteriores. Me refiero directamente a Evo Morales y Luis Arce, que mantuvieron una subvención que llevaba a la corrupción, que se fue formando, mejor dicho, en un esquema corrupto que al final del día beneficiaba a muy pocos y generaba una gran cantidad de problemas. Hay que recordar que hace poquito más de 45 días los transportistas se pasaban 7, 8, 10 horas por día buscando gasolina para el minibús o para el trufi. En el caso de los camioneros, 6, 7 días parados en la gasolinera buscando diésel. Los productos subían de precio porque evidentemente no se podían transportar y la gente pues no sabía si iba a encontrar transporte público o no. Esa situación pues no es de un país normal. Hay que encontrar estabilidad y obviamente para que el abastecimiento sea sostenible teníamos que eliminar este espacio de corrupción que se había vuelto la subvención. Ministro, Vania Borja les saluda. A ver, es una medida no negociable. Hace un momento conversamos con los alcaldes de La Paz y Santa Cruz y ellos le piden al gobierno, al presidente, reconsiderar esta medida. ¿Es viable o no? Vania, ¿cómo estás? Mira, como toda medida siempre es perfectible, pero hay que ser absolutamente claros, no se va a retroceder en este punto. ¿Por qué? Porque no se puede volver a un esquema de corrupción que lo único que hacía era beneficiar a unos pocos que conseguían combustible barato y luego a partir de una gran red de corrupción podían llevar ese combustible a la frontera y pues ganar miles de millones de dólares. Estamos estimando que entre el 30 y el 35% de la subvención de este año ha sido sacada por contrabando por pequeños grupos que se beneficiaron de esto. Esto implica más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares que salieron de los bolsillos de todos los bolivianos y terminaron en los bolsillos de unos pocos. No se puede volver a ese esquema porque lo que necesitamos es estabilidad. Así que podemos trabajar en muchos mecanismos adicionales que permitan facilitar el desarrollo de la economía, pero de ninguna manera volveremos atrás en esta decisión porque esta es lo mejor que se puede hacer para estabilizar el país. Mire, ministro, nosotros hemos conversado y hemos escuchado la voz de diferentes sectores de choferes y ellos han dicho, sí, estamos abiertos al diálogo siempre y cuando se anule esta medida. Solo así asumiremos una posición de diálogo con el gobierno. Entiendo que usted hoy mismo por la mañana ha manifestado que se pueden habilitar mesas de diálogo convocando a diferentes sectores, pero mañana ya hay un paro movilizado en La Paz. Mañana ya se asumen medidas de presión. ¿Qué le decimos a la población, a los ciudadanos de a pie que están en medio de todo esto? Mira, lamentablemente la vieja forma de hacer política es esa, es condicionar que cumplas mis demandas para que yo me siente a hablar, cuando en realidad el diálogo debería venir primero para poder entendernos mutuamente y a partir de ahí tomar decisiones. Esta vieja forma de presión de algunos dirigentes o algunos políticos que lo que quieren es obtener un rédito personal a costa de la economía de la gente. Puede ser económico, puede ser político, puede ser meramente coyuntural, pero al final del día es un rédito personal a costa de la gente. Eso hay que tenerlo claro. El día de mañana, si es que hay bloqueos masivos, si es que la gente no puede llegar al trabajo, no va a ser perjudicado el gobierno, va a ser perjudicada la gente y eso es penoso. En ese sentido, nosotros seguimos manteniendo nuestra posición, estamos absolutamente abiertos al diálogo, pero de nuevo, dejando en claro que nosotros somos un gobierno firme que va a defender la economía de la gente. Esa defensa de la economía de la gente tiene que ver con estabilidad, con provisión
clara de combustible, sin interrupciones, con una economía que pues es más fácil y transparente de manejar, con una economía que le permite a los bolivianos, por ejemplo, pues tener una administración tributaria más simple, que es otra parte del decreto que se ha trabajado y se ha presentado el día de ayer a la gente. Ministro, a ver, ¿por qué no hacerlo de forma gradual? ¿Lo han analizado esto antes de emitir el decreto y también se analizaron las consecuencias de la medida? Absolutamente sí, y el punto es el siguiente. En la medida que uno tenga precios diferenciados, siempre va a tener el incentivo a la corrupción y al contrabando. Y eso no es sostenible porque hoy día pues uno de los problemas que tenemos es esta escasez de dólares que se profundiza más cuando el combustible, que en la mayoría de los casos es importado, pues termina siendo capturado y llevado al exterior por pequeños grupos. Esto es algo fundamental que se relaciona con la estabilidad de precios y sobre todo con la estabilidad de la cotidianidad de la gente. Mientras más diferenciaciones de precios hay, de hecho el día de ayer teníamos la diferenciación más grande, la gasolina, el diésel a 3.72, 3.74 y en el exterior a $1, 9, 10, 11 bolivianos. Obviamente que se iba a ir una gran cantidad de combustible por contrabando. Si tú mantienes ese esquema, por muy pequeño, por muy focalizado que sea, siempre vas a tener el problema de que la gente va a poder llevar ese combustible al exterior. Y obviamente cuando eso sucede hay desabastecimiento. Y si hay desabastecimiento y el camión no tiene el diésel para poder transportar el alimento de un lugar al otro, de poder llevar el arroz, el aceite, el azúcar, el pollo desde donde se produce a donde está el mercado, pues obviamente los precios que va a enfrentar la gente van a subir y por lo tanto la inflación también va a subir. Te doy el ejemplo. Los meses más inflacionarios que hemos tenido en el 2025 fueron precisamente los meses donde más desabastecimiento de combustible hubo, y eso es muy lógico. Si el producto no llega al mercado, hay escasez, y si hay escasez, el precio sube. Por lo tanto, la mejor forma de solucionarle el problema a la gente, desde la imposibilidad de poder llegar a su trabajo o viajar hasta el precio de la canasta básica por el incremento de los costos, pues tiene que ver con restablecer el abastecimiento normal de combustible. Ahora, ministro, estas otras medidas dentro de este decreto supremo que benefician al sector transporte, como el tema arancelario, ¿cierto? ¿Pueden compensar esta elevación que va a haber en el tema combustible, en el precio del combustible? Le pregunto esto porque ese es el pretexto principal que han puesto los transportistas, que no compensa y que al elevarse el combustible de esta manera tienen que sí o sí subir el precio del pasaje. Mira, esa es una afirmación que tendrán que probar con números. Nosotros, como usted bien dice, Luciana, hemos hecho un análisis concienzudo de la estructura de costos. Hoy día, en el caso del transporte público, la gasolina representa entre 20 y 25% del total del costo de operación de una unidad de transporte. Una parte importante tiene que ver con los consumibles, con las llantas, con el aceite, con los repuestos. Todos estos productos hoy día tienen gravamen arancelario cero, es decir, que deberían bajar de precio en el mercado. Pero además, una parte de la operación de las unidades de transporte, del taxi, del minibús, tiene que ver con el costo financiero, el acceso al crédito, y nosotros también hemos permitido la posibilidad de reprogramar créditos para aquellas personas que lo necesitan, entre ellos los operadores de transporte público. Lo mismo sucede en el caso del transporte interdepartamental y también del transporte pesado. Entonces, cuando ellos te dicen que solamente por el incremento del transporte público hay que duplicar la tarifa o a veces hasta triplicarla, tendrán que explicarle a la gente con numeritos por qué están asumiendo esa determinación, porque con las hojas de costos que ellos mismos han provisto al Viceministerio de Transportes es imposible que puedan sostener esa afirmación. ¿Se ha pensado o analizado, ministro, poder promover el cambio de matriz energética para que más vehículos, porque el alcalde ha estado con nosotros hace algunos instantes y nos dice que el porcentaje, al menos en La Paz, por las características de la ciudad, es bajo, para que más vehículos puedan utilizar el GNV y no diésel o gasolina? Mira, el sistema o el programa para cambio a gas natural vehicular ha estado activo en los últimos años.
De hecho, hemos tenido momentos en los que incluso era gratuito, el Estado te regalaba el tubo de gas y aún así los transportistas decidieron no pasar al GNB. ¿Por qué? Porque en el caso de la gasolina esto era más barato, pero también porque había muchos mitos alrededor. Nosotros estamos abiertos a mantener estos programas, pero también quisiéramos ir hacia otro tipo de combustibles, estamos hablando, o de energías para la movilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de los vehículos eléctricos que hoy día también tienen exenciones arancelarias. Ministro, con estas medidas aplicadas a través de este decreto supremo, ¿en cuánto tiempo prevén que la economía del país puede estabilizarse? Es una excelente pregunta. Mira, este es un proceso. Esta es una primera medida de una serie de medidas que vamos a ir tomando. Hay partes específicas relacionadas al agro, partes específicas relacionadas a la minería, por ejemplo, que requieren una serie de medidas muy específicas y por lo tanto que no eran concurrentes o no eran coherentes en este decreto, pero ya estamos trabajando en ellas. Lo bueno, quizás lo único positivo de haber llegado al gobierno en una crisis como la que nos han dejado es que cada medida que nosotros tomamos tiene un impacto significativo en la recuperación de la economía. Esta medida, por ejemplo, el decreto 5503, tiene un régimen de protección de inversiones, tiene un régimen de facilitación de repatriación de recursos que en el pasado salieron de Bolivia y que ahora no regresan por el costo impositivo. Hoy día se exencionan los impuestos para los capitales que repatrien los bolivianos al país y eso obviamente fomentará la inversión y la creación de empleo. Yo creo que la recuperación va a ser muy rápida. Ya hacia finales del 2026 veremos los primeros resultados de esta y las próximas medidas que vamos a ir implementando. Tengo que aprovechar su presencia, ministro, para hablar del dólar. Y es que he visto este movimiento que se ha generado en el dólar paralelo y su cotización. Y de eso quiero que me hable. Ni bien lanzaron el decreto supremo, sí, evidentemente hubo una elevación mayor a 12, casi llegando a los 13. Pero hoy por la mañana ya hemos amanecido con un dólar paralelo incluso menor a los 10 y se ha estabilizado en las siguientes horas, cifra que no habíamos tenido en las últimas semanas o meses en este país. De algún modo este decreto supremo está ayudando a estabilizar el dólar paralelo y por otro lado, ¿cuándo tendremos una cotización oficial que rige en el país? Mire, en los días anteriores nosotros empezamos publicando el valor del dólar referencial. Esto ayudó a bajar la cotización del dólar. Cuando nosotros asumimos el gobierno, el dólar estaba por arriba de 14 bolivianos. Hemos llegado a estar incluso por debajo de los 9 hace un par de días. Obviamente era esperable que ante el decreto que hemos emitido haya algunas personas que busquen especular y que traten de ganar, de lograr algún rédito, pero yo creo que la madurez del pueblo boliviano y la capacidad de entender las señales que se están dando ha vuelto al dólar a los valores que teníamos hace un par de días. En el decreto nosotros pues estamos permitiéndole al Banco Central reordenar su régimen cambiario. Esto ya lo van a ver en los próximos días. Va a haber medidas que van a anclar todavía más el valor del dólar, van a estabilizarlo y esto de nuevo significa previsibilidad para la economía. Este es un primer decreto de una serie de medidas que vamos a ir dando y que van a terminar de darle certidumbre a la gente sobre el rumbo de la economía. ¿Se ha conversado o socializado con diferentes sectores como los mineros o de repente con empresarios o empresas medianas, hablando en estos últimos dos casos, ministro, de manera específica del incremento al salario mínimo? Mira, en el caso del incremento al salario mínimo lo hemos determinado en base a un indicador muy simple que es la inflación, y esto tiene que ver tanto con la regulación laboral boliviana como con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La inflación durante el 2025 va a estar en el orden del 20% y por lo tanto eso es lo que correspondía devolverle en poder adquisitivo a aquellos que ganan el salario mínimo. A partir de ahí nosotros le permitimos al sector privado una libre negociación entre obreros, entre trabajadores y empleadores. Esto porque nadie mejor que ellos para saber cuál es la situación y los márgenes que tienen en cada puesto de trabajo para poder lograr un incremento salarial por encima o distinto al que se ha dado para el salario mínimo. Pero también hemos decidido lanzar este incremento al salario mínimo ahora porque permite ordenar las cuentas.
En el pasado se hacía en abril o mayo porque esto le daba rédito político al gobierno de turno, pero generaba una distorsión muy grande en los presupuestos. Las empresas, el empleador, aquella persona que tenía a alguien que la colaboraba o lo colaboraba en las labores del hogar o en el servicio doméstico, pues lo que tenía que hacer era esperar hasta mayo guardando platita porque sabía que se venía un retroactivo, pero no sabía de cuánto, y por lo tanto ese era un factor de incertidumbre. Y finalmente, en el caso del sector público, nosotros también hemos dado una señal muy clara. Congelamos la masa salarial del sector público. Eso quiere decir que el año que viene, si alguna entidad pública, si alguna autoridad quiere contratar a alguien, va a tener que o reorganizar su planilla salarial o va a tener que despedir a alguien, pero no va a poder gastar un peso adicional más en salarios, porque también entendemos que parte de las señales que se tienen que dar a la gente es que el gobierno empieza a reducir su gasto. Ministro, le vuelvo a hablar del tema hidrocarburos, si me lo permite, y es que hoy el ministro de esta cartera, junto a usted en la conferencia de prensa, manifestaba que es necesario hacer un traspaso o traspasar la distribución de hidrocarburos a la empresa privada. ¿Cuándo se está analizando implementar esto? Ya estamos avanzando en el cambio de normativa, hay muchas cosas que ajustar. Uno de los elementos fundamentales era el precio. A los precios que teníamos en el pasado no era atractivo para ningún privado traer combustibles. Hoy día, con estos precios, ya empieza a ser un mercado al cual el sector privado puede atender. No solamente el sector privado nacional, sino también el sector privado internacional. Y esto es muy importante porque esto alivia la necesidad de dólares que tiene hoy día el sector público para traer combustibles. En el monopolio estatal que tenemos hoy día, pues la necesidad de traer combustibles y la necesidad de dólares para pagar esos combustibles es exclusiva responsabilidad del gobierno. Por eso hemos agotado las reservas, por eso hemos llegado a la situación de inestabilidad que tenemos hoy. En el futuro, el sector privado será el que traiga el combustible con todos los beneficios que eso implica para la macroeconomía, pero también para el consumidor, que tendrá combustible de calidad, una estación de servicio de calidad, servicios de calidad en esas estaciones de servicio. Estamos estimando que en los próximos 6 a 7 meses ya vamos a tener la infraestructura legal necesaria para que eso suceda. Ministro, ¿qué se va a hacer con aquellos choferes que están incrementando los pasajes? Sí, yo entiendo que esto también es parte del trabajo que tiene que realizar el municipio, pero en muchas oportunidades el municipio se ve rebasado con los controles. El gobierno central va a apoyar tal vez a través de la policía para que se controle, porque usted nos está diciendo que no están autorizados los incrementos en los pasajes. Mira, es algo muy simple. Nosotros estamos absolutamente abiertos al diálogo, pero este diálogo tiene que tener una sola condición: el respeto primero a la gente y a la economía de esa gente. No es lógico, y tienen que explicarlo a aquellos transportistas que están haciendo un incremento salarial desproporcional, no es lógico que teniendo un impacto de costos de entre el 20 y el 25% nada más relacionado al combustible, ellos quieran transferir el impacto del combustible en el precio directamente, en una proporción idéntica. Eso no es correcto. Además, este es un momento en el que hay que cuidar la economía de la gente. No hay que salir de esa vieja dinámica en la que ante un escenario como este, pues hay pequeños grupos que quieren obtener beneficios adicionales. Así que, dicho eso y entendiendo eso y esperando que el transporte público entienda que lo principal es proteger la economía de la gente, porque al final del día también es su economía, pues cualquier escenario de diálogo siempre está abierto. Ministro, por último, por favor, hábleme del diferimiento de créditos. Usted ha hecho referencia hoy, quisiera que nos explique todo esto en base a la normativa que ya estaba vigente desde el anterior gobierno. Entiendo que habrá modificaciones. Más que modificaciones, es un reglamento que permite que el crédito siga fluyendo. Lo que se había intentado con la ley aprobada antes de la finalización de la gestión de Luis Arce es cortar todo flujo de crédito a la economía, porque se quería hacer un diferimiento obligatorio para todos los prestatarios de vivienda social y crédito productivo. Esto significaba que el 60% de la cartera dejaba de pagar sus deudas. Las personas que lo necesitaban, sí, pero también aquellas personas
que no necesitaban el diferimiento porque hoy día pueden pagarlo o porque quieren seguir pagándolo. Esto obviamente vulnera cualquier principio de estabilidad financiera, y lo que hemos hecho con el decreto, en el reglamento, es básicamente darle la oportunidad a la gente de que si quiere el diferimiento lo solicite y se le otorgue de manera automática. Aquellos que no quieran el diferimiento pues podrán seguir pagando sus deudas, y esto también tiene un beneficio adicional para aquellos que necesitan crédito, porque cada dólar o cada boliviano, mejor dicho, que se paga al sistema financiero es un boliviano que se vuelve a prestar. Por lo tanto, la dinamización del crédito se sigue manteniendo. Si se deja de pagar, también se deja de tener disponibilidad para el crédito, y eso obviamente habría sido terrible para la economía boliviana. Ministro, quiero agradecerle por su presencia. Me voy a quedar en el tema hidrocarburos con lo que nos dijo al inicio. Esta medida es perfectible, pero no se va a retroceder, convocando nuevamente al diálogo para que la población sepa qué hacer, esté tranquila y no sufra las consecuencias. Le agradezco mucho, ministro. No, el agradecido soy yo. Que sea un buen resto del día para ti, la audiencia. Igualmente.